Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy día. Primero, entonces, buenos días con todos, espero que estén muy bien. Bien, en la sesión anterior nos quedamos hablando de Vallejo principalmente, ¿no? Porque es el poeta universal del Perú. Y también su vida es interesante, ¿no? Fue una persona hijo de campesinos y un pueblito, ¿no? Santiago de Chuco, que estudió en San Marcos medicina, pero no lo terminó, ¿no? Por cuestiones económicas. Y luego continuó sus estudios universitarios en Trujillo, pero ahí no había medicina, ¿no? Así que estudió la segunda carrera que le gustaba, que era letras. Y él se financiaba sus estudios, ¿no? Él trabajaba y estudiaba. Y lo más interesante, ¿no? Es el poeta peruano reconocido en el mundo. Su poesía es, ¿no? Estudiada, leída en todas las universidades del mundo. O sea, es un peruano universal. Al final eso es lo que vale, ¿no? La trascendencia, ¿no? Va a pasar el tiempo y Vallejo va a seguir siendo leído y estudiado. Hoy día vamos a hablar del indigenismo. Bueno, indigenismo deriva de la palabra indígena, ismo escuela, ¿no? Así que sería algo así como una escuela del indigenismo, aunque realmente fue un movimiento. Fue un movimiento literario, artístico, estético, político. Su origen es político. En el Cusco, jóvenes, ¿no? Jóvenes fundan el indigenismo. Y lo más interesante, ¿no? Estos jóvenes obviamente eran samarquinos. Para que ustedes sepan, ¿no? Los samarquinos toda la vida han encabezado los cambios en el Perú. Y se supone que ahora también lo tienen que hacer. Entonces, un grupo de jóvenes, ¿no? Estudiantes o ya habían terminado su carrera, sanmarquinos, cusqueños, fundan el indigenismo. Uno de ellos fue Uriel García, y además él había estudiado medicina. Ya, Uriel García fue médico y es uno de los fundadores del indigenismo. O sea, un médico, ¿no? Funda un movimiento político. Estos jóvenes, por supuesto, ¿no? Conocen lo que era el Perú. Estamos en los años 20 del siglo pasado, o sea, hace 100 años atrás. No, si hoy día estamos en el 2025, en 1925, en esos años, se funda el indigenismo. Y obviamente el Perú era un desastre, ¿no? Era una desgracia. Había corrupción, como ahora, ¿no? O sea, nuestra tragedia es que todos los gobernantes que elegimos siempre son una desgracia. Son ineptos y corruptos, ¿no? Y coimeros. Estos jóvenes entonces tenían, ¿no?, la idea de que la salvación del Perú era, ¿no?, volver al tiempo de los incas, no volver al tiempo de los incas. Esa era la intención, ¿no? Tomar el poder y plantear un gobierno al estilo de los incas. No todo, ¿no? Su proyecto inca, ¿no? La solidaridad, ¿no?
toda la forma como era el gobierno inca, ese era el plan. Así que lanzaron su candidatura a la presidencia, ¿no? Al parlamento, llegaron a ser parlamentarios, los indigenistas. Pero no pegó, digamos, ¿no? Pero una tragedia es que los peruanos, ¿no? La gente que vota, eh, no quieren cambios mayormente, ¿no? O sea, están de acuerdo con la desgracia o siguen votando por los coimeros, entonces es un absurdo, ¿no? Así que la gente digamos, los apoyó. Entonces no era el tiempo de Leguía, ¿no? Tiempo de Leguía, el famoso oncenio, y claro, ¿no? También en esos años se funda el APRA, ¿no? Con Aya de la Torre. También se funda el Partido Comunista del Perú con José Carlos Mariátegui y el movimiento indigenista. Ahora, lo interesante, ¿no? Todos están de acuerdo, ¿no? Con la idea de reivindicar la figura del indio, que había empezado ya en el siglo XIX, ¿no? Con Clorinda Mato, Manuel González Prada, ¿no? Quienes habían planteado ya la idea de reivindicar, ¿no? Los derechos del indio, que no tenían pues derechos, ¿no? Eran siervos, esclavos, explotados, abusados, ¿no? Entonces acá hay, ¿no? Los precursores del indigenismo. Fines del siglo XIX, González Prada, ¿no? Páginas libres, en sus ensayos defiende, ¿no? Que el indio debe ser libre, ¿no? O sea, tener derechos, que debe tener derechos. O sea, que el indio debería ser ciudadano, que debería votar, ¿no? Debería ser propietario de sus tierras. Florinda Mato, que era además, ¿no? Discípula de González Prada, ella en su famosa novela que ya vimos, ¿no? También plantea esta idea, ¿no? De la reivindicación del indio. Pero en González Prada y en Florinda Mato se pensaba que el indio por sí mismo no podía liberarse. Entonces necesitaba la ayuda de un tutor. ¿Y quién no? ¿O quiénes serían esos tutores? Serían los blancos buenos, ¿no? Los blancos buenos. Así como hay blancos malvados, hay blancos buenos. Esa era lo que se llama la visión paternalista. En el siglo XX aparece un escritor muy interesante, ¿no? Enrique López Albujar, quien era chiclayano de nacimiento, era costeño, ¿no? Costeño. López estudió Derecho en San Marcos, o sea, ¿no? Es abogado, y él trabaja de juez, pero trabaja en Huánuco, chiclayano que trabaja en Huánuco. Y entonces allí en Huánuco conoce historias, ¿no? Conoce, escucha, ¿no? Lo que cuentan los indígenas. Y entonces López Albuja escribe un libro de cuentos llamado justamente Cuentos Andinos. El título ya es bastante explícito, ¿no? Entonces López Albujar presenta, bueno, digamos, al indio, ¿no? Digamos, en su hábitat, porque los conoce. Además, imaginemos, ¿no? Un señor que viaja de Chiclayo hasta Huánuco, claro, ¿no? Venía a Lima, ¿no? Conocía Junín, Pasco, Huánuco, ¿no? Se conoce toda la Sierra Centro, entonces ese mundo él lo conoce, ¿no? Pero López Albujar, pues, no es indígena, no es indio, es un blanco, es abogado, costeño, chiclayano. Entonces él no conoce al indio, ¿no? Digamos, en su intimidad. Él es como un turista, pero no un turista que conoce, ¿no? A los ashanincas, ¿no? Se disfraza de ashaninka, baila, todo, pero no se siente ashaninka, ¿no? Algo parecido a eso.
José Carlos Mariátegui publica su famoso libro, ¿no? De los 7 ensayos de la nacionalidad peruana. Él, en un ensayo entero, defiende, ¿no? Que ha llegado el momento que el indio debe ser ciudadano, debe tener derechos, debe ser propietario de sus tierras. Esto es interesante, ¿no? O sea, los indígenas son realmente los dueños verdaderos de todo esto, lo que sería el Perú, ¿no? Desde tiempos antiguos. Llegaron los españoles, se apropiaron, ¿no? De las tierras, se convirtieron en dueños y los indios quedaron sin tierras, ¿no? Los convirtieron en esclavos. Entonces, interesante, ¿no? Cómo funciona el mundo, ¿no? Y entonces María te dice, ¿no? Que el indio también debe ser un ciudadano, debe tener derechos, debe ser propietario de las tierras, no solamente los señores blancos. Pero la crítica dice, no, un problema de María Teresa es que él no conoció el quechua, ¿no? Entonces por ahí estaría su limitación. Antecedentes. Hasta que aparece el indigenismo verdadero en los años 20, ¿no? Ya le dije, ¿no? Un grupo de jóvenes sanmarquinos cusqueños fundan el indigenismo en el Cusco. A nivel político no funciona, a nivel artístico sí, ¿no? Tienen éxito. Y entonces en el campo literario se destacan a estos tres autores que están viendo ustedes acá. Indigenismo norte, Ciro Alegría, ¿no? El centro, Escorza, Manuel Escorza. El sur, José María Arguedas, que son, ¿no? Los representantes de estos tres espacios, ¿no? Geográficos fundamentales del país. Entonces, hoy día vamos a primero repasar a Ciro Alegría y su obra maestra, El mundo es Sancho ajeno. Primero, Ciro Alegría nació en Huamachuco, que es, ¿no? Una provincia, la Sierra de la Libertad. Lo interesante, César Vallejo también, ¿no? Pertenece a la provincia de Huamachuco, ¿no? Pero era un distrito un poco más hacia arriba, ¿no? Santiago de Chuco. Así que Alegría y Vallejo son, diríamos, paisanos, ¿no? Son de Huamachuco los dos. Aunque Alegría nació en la misma ciudad, ¿no? En Huamachuco. Escritor, periodista, traductor, político. Eh, Ahora, Ciro Alegría era, pues, físicamente un tipo blanco, ¿no? Como se ve acá en la imagen, un tipo blanco. Su padre era hacendado, o sea, tenía, ¿no? Grandes extensiones de tierras. Entonces, lo interesante es que Alegría nace en Huamachucos, en la sierra, ¿no? Y conoce a los indios desde pequeño, ¿no es cierto? O sea, los indios son, ¿no? Trabajadores de su papá y los hijos de los indios son sus amigos, así que él los conoce desde niño, ¿no? Así que Alegría publicó estas tres grandes novelas: La serpiente de oro, Los perros hambrientos y su obra maestra, El mundo es ancho y ajeno. Para el examen en San Marcos nos piden haber leído El mundo es ancho y ajeno. Bueno, la historia que se cuenta acá en esta novela dice, ¿no? Está ambientada en la primera mitad del siglo XX. Más o menos, ¿no? Los años 30, 40, ¿no? Es la que está representada ficcionalmente, ¿no?
en esta obra maestra. Ahora, a nivel de espacios, están, ¿no?, las haciendas y las comunidades, ¿no? Ahora, claro, las haciendas tienen su dueño, ¿no es cierto? El gamonal es el dueño, ¿no? O sea, el millonario. El gamonal, o también llamado hacendado, que eran de origen español, ¿no? Eran tipos blancos. Y la comunidad, que era, pues, ¿no?, la población, ¿no? La población indígena. Ahora, claro, ¿no? El gamonal, practica la explotación, ¿no? En cambio, la comunidad, la fraternidad, la solidaridad. Entonces, los gamonales, ¿no? Es un feudalismo tradicional, poder económico y político, y condiciones extremas de trabajo, ¿no? O sea, hay una explotación. En cambio, la comunidad, ¿no? Una vida pasible y armoniosa y pérdida de sus tierras, ¿no? Los gamonales les van quitando poco a poco. ¿Cómo empieza el mundo es ancho ajeno? Bueno, básicamente, ¿no? En esta historia se pueden ubicar dos, ¿no? Dos espacios. La comunidad de Rumi, que es, ¿no? Digamos, una población que tiene sus orígenes en tiempos antiguos, ¿no? Rumi significa piedra, ¿no? Eso en quechua, ¿no? Y claro, piedra alude a lo antiguo, a lo milenario. Y dice que Rumi es una quebrada, ¿no? Y entonces más abajo, en la parte plana, ahí está ubicado la hacienda de Humay, cuyo dueño es Amenábar, ¿no? Álvaro Amenábar. En cambio, en Rumi gobierna el alcalde, ¿no? Rosendo Maki. La novela empieza cuando Rosendo Maki dice que había subido, pues, ¿no? A la parte alta, a la montaña, ¿no? Porque Rumi es una quebrada, ¿no? Ha subido a la parte alta, a la montaña, a buscar plantas medicinales para curar a su esposa Pascuala, que estaba muy enferma. Rosendo Maki es un anciano, un hombre que tiene más de 80 años. Es el alcalde. Ahora es un señor que sabe bastante, ¿no? De su cultura, ¿no? Entonces, para todos es un sabio, un señor que sabe todo, ¿no? Del manejo de la gente, la comunidad y todo. Y entonces dice, Rosendo Maki pues estaba bajando ya, porque ya era tarde, ¿no? Ya estaba ya llegando la noche. Él entonces está bajando por el caminito, ¿no? Y dice, de pronto se le cruza una culebra. Para la creencia andina, que se te cruce una culebra, dice, es señal de mala suerte. Entonces, no, para que no funcione la mala suerte hay que matarlo, ¿no? Entonces dice, Rosendo Maki, ¿no? Sacó su machete y comenzó a perseguir a la culebra. Lamentablemente, la culebra se escabulle en los arbustos. Además, Rosendo Maki, pues, es un hombre que tiene más de 80 años, no tiene la habilidad de un joven, ¿no? Para correr, ¿no? Y matar a la culebra. Entonces, Rosendo Maki no pudo matarlo y sigue bajando, ¿no? Por el camino hacia su pueblo que está ahí abajo. Y claro, no está muy preocupado porque la culebra, ¿no? Es señal de mala suerte. Ahora, claro, ¿no? Él estaba preocupado por su esposa porque estaba muy enferma, ¿no? Entonces él tenía la idea que posiblemente su esposa se iba a poner mucho más grave todavía, ¿no? Eso es la culebra. Y cuando llega a Rumi, a su pueblo, que era un pueblo chiquito, ¿no?
donde todos se conocen, dice que toda la gente, o sea, la comunidad estaba en la puerta de su casa. Entonces Rosendo, pues más o menos ya intuye, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué toda la gente está en la puerta de mi casa? Seguramente Pascuala está muy mal. Y cuando llega a su puerta, todos comienzan a darle el pésame. Había muerto Pascuala, la esposa de Rosendo. Entonces la culebra había anunciado la muerte, no de Pascuala. Ahora, claro, Rosendo Maki está, ¿no? Junto a toda la gente, ¿no? O sea, tiene hijos ya mayores, ¿no? Tiene nietos, bisnietos, porque él tiene más de 80 años. Y además toda la gente, ¿no? Le tiene afecto, pues, ¿no? Es un alcalde sabio. Todos lo apoyan. Así que toda la gente está en el velorio, ¿no? Y así, ¿no? Al día siguiente la entierran a Pascuala y todo el pueblo está allí, ¿no? Se apoyan, ¿no? Son solidarios. Y así pasa 5 días. Dice que al quinto día, toda la población estaba ahí en el río, estaban lavando la ropa de la difunta. O sea, una costumbre en la sierra, al menos en el mundo antiguo, era que al quinto día se lavaba la ropa, ¿no? Del difunto o difunta. Entonces acá en Rumi están haciendo eso, ¿no? Y dice, ¿no? Cuando estaban lavando la ropa ahí junto al río y estaba toda la gente, llegó a Rumi un mensajero que venía de la provincia. Este mensajero viene buscando al alcalde, pues, o sea, Rosendo Maki, ¿no? Así que finalmente llega también ahí al río, ¿no? Donde está toda la gente y claro, está también Rosendo ahí. Así que este mensajero le entrega, ¿no? Un documento y entonces Rosendo Maki recibe el documento, pero claro, el Rosendo Maki no sabe leer, pero ahí en el pueblo hay algunos jóvenes que sí saben leer, así que Rosendo le pide que lea, ¿no? La carta y entonces es un documento judicial. Amenábar, que es el dueño de la hacienda Humay, que está más abajo de Rumi, en la parte plana, ¿no? Que tiene una gran extensión de tierra, les ha iniciado un juicio a la comunidad de Rumi. Entonces, ese documento es una noticia muy grave, porque los Anunnakis se entera, ¿no? Que Amenábar, el Gamonal que tiene su hacienda más abajo, les ha iniciado un juicio a la comunidad argumentando de que él, Álvaro Amenábar, es el dueño de todo Rumi y que justamente, ¿no? Judicialmente está diciendo que él quiere recuperar sus tierras, que la gente de Rumi tiene que irse a otro sitio. Al día siguiente, en el pueblo hay una asamblea urgente. Está toda la gente, ¿no? Porque está en peligro su residencia, ¿no? Porque Amenábar dice que él es el dueño de todo Rumi. O sea, Amenábar es el dueño de toda la casa, de todas las chacras de la comunidad. Ahora, claro, Rosendo Maki dice, ¿no? Y todos los señores que son mayores, ¿no? O sea, los ancianos, todos hablan y entonces se llega a la conclusión de que eso es una mentira, pues, ¿no? O sea, Rumi ha heredado esas tierras, ¿no? De sus padres y ¿no? Los padres de los padres, o sea, de los abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y así, ¿no? Desde tiempos antiguos. O sea, Rumi jamás ha sido de Amenábar, pero Amenábar dice que él es el dueño. Entonces, ¿no? La comunidad va a ir al juicio, ¿no? Porque ellos, la comunidad, tiene la idea de que la justicia en el Perú es justo, pues, ¿no? Una justicia justa, o sea, una redundancia, ¿no?
Así que ellos, ¿no? Van a la provincia, una comitiva viaja a la provincia para presentarse al juicio, ¿no? Y claro, en la provincia van a contratar a un abogado, ¿no? Este abogado se llama Bismarck Ruiz. Eso es interesante, ¿no? Bismarck, nombre en inglés, ¿no? Ruiz, apellido castellano, un abogado, ¿no? Así que la comunidad lo contrata, obviamente la comunidad le va a pagar para que defienda, ¿no? A la comunidad contra Amenábar. Ahora, Bismarck Ruiz, escuchando todo lo que les cuentan, él dice, no, nosotros vamos a ganar el juicio, facilito, porque este Amenábar es un farsante, ¿no? Entonces, empieza el juicio y lamentablemente, ¿no? Sale el veredicto judicial donde dice que el dueño verdadero de Rumi es Amenábar y que la comunidad tiene unos días, ¿no? Para retirarse. Pero Rosendo Maki dice, no, hay que defender nuestra tierra, no hay que defender nuestro pueblo. Entonces inicialmente no hacen caso, pues, ¿no? El mandato judicial. Entonces el Gamonal obviamente está diciendo, no, ya que se vaya, que se retiren, no es mi tierra. Entonces al final la justicia toma preso, ¿no? A Rosendo Maki y se lo llevan a la cárcel, acusado de no obedecer, ¿no? Lo que dice la justicia. Acusado de ser un rebelde, ¿no? Un rebelde, insurgente, ¿no? Así lo acusan a un hombre que tiene más de 80 años. Lo encarcelan. Pero la comunidad, Rosendo Maki le dice, no, no importa que yo esté en la cárcel, ustedes defiendan sus casas, sus tierras, ¿no? Quédense allí, en nuestra tierra. Y entonces, ¿no? Como una forma de presionar, el Gamonal Amenábar a los policías que trabajan en la cárcel, ¿no? Los soborna para que le den una paliza a Rosendo Maki, ¿no? Para asustarlo, pues, ¿no? Pero le dice que lo golpearon tan fuerte que Rosendo Maki muere en la cárcel. O sea, al viejito lo mataron a golpes. La policía que cuida en la cárcel. Porque fueron sobornados por el Gamonal. Entonces el pueblo se da cuenta, pues, que el Gamonal está dispuesto a todo, ¿no? Si mandó a matar a un viejito, así que deciden irse, ¿no? Abandonan sus casas, sus chacras y entonces, ¿no? Hay como un éxodo. Pero el problema es, ¿a dónde puedes irte, ¿no? A vivir? Hacia abajo no se puede, porque hacia abajo está la hacienda, ¿no? Las haciendas, o sea, hacia abajo todo tiene dueño. La única salida que le queda al pueblo es, ¿no? Seguir subiendo a las montañas. Eso es lo que van a hacer, ¿no? Van a subir a la parte alta de la montaña, a una zona llamada Yanañahui, porque el encanto que tiene este lugar llamado Yanañahui, dice que es como una pampa. Lo más interesante, por ahí cruza un pequeño río. Y obviamente, ¿no? Donde hay río uno podría de alguna forma vivir, ¿no? Y claro, al día siguiente el Gamonal se apropia del pueblo, ¿no? De Rumi. Lo primero que ordena es, obviamente, ¿no? Que quemen toda la casa del pueblo, lo incendian todo, lo destruyen. Ahora el problema es, ¿no? En Yanañahui, pues, ¿no? La población sufre, ¿no? Porque hace más frío, no tienen casas, no tienen chozas, ¿no? Claro, te imaginas, ¿no? Te botan de tu casa y ¿a dónde vas, no? No puedes construir una casa, pues, al día siguiente, ¿no? Sería bueno hacerlo rapidito, ¿no? Ahí sobreviven. En eso aparece este Benito Castro. Benito Castro. Este es un joven que ya vive hace muchos años en la costa. Es interesante, ¿no? Benito Castro ha nacido obviamente en Rumi. Él había sido hijo adoptivo de Rosendo Maki. O sea, Rosendo Maki lo había criado desde pequeñito a Benito Castro porque se quedó huérfano.
Así que Benito llega pues a Rumi, ¿no? Porque está de visita, ¿no? Y llega a Rumi para ver a sus padres, ¿no? A Rosendo Maki y a Pascuala, ¿no? Que son sus padres adoptivos, pero finalmente son sus padres porque lo criaron, ¿no? Y cuando llega a Rumi, pues Rumi no existe, no es un pueblo fantasma. Y claro, Benito Castro se queda impresionado, ¿no? Así que preguntando, le dicen, ¿no? Que su gente vive arriba en Yanañahui. Él va a Yanañahui, ahí se reencuentra con toda su gente, ¿no? Con sus hermanos, ¿no? Con todos sus amigos. Y claro, se entera que su papá ha muerto, que lo mataron en la cárcel, ¿no? A golpes, que su mamá ha muerto, ¿no? Y obviamente él se queda conmocionado, ¿no? Y entonces, finalmente, la comunidad decide elegirlo a él como el nuevo alcalde. Y Benito Castro acepta, ¿no? Porque eso es como una cuestión también muy especial, ¿no? Va a reemplazar a su padre, ¿no? Como alcalde, a Rosendo Maki. Entonces Benito Castro se convierte en el nuevo alcalde y obviamente va a ser el último alcalde, ¿no? Y Benito Castro, como sabe leer y escribir, porque él ya vive hace años en la costa, e incluso ha sido soldado del ejército peruano, él entonces, ¿no? Investiga todo, ¿no? De cómo este Gamonal les ha quitado la tierra, ¿no? Porque obviamente la Rumi era del pueblo. Y entonces, investigando, Benito Castro descubre de que todo esto es producto de la corrupción, de que el abogado que la comunidad contrató, Bima Ruiz, había sido un abogado infiltrado por el Gamonal y que nunca defendió a la comunidad, que siempre trabajó a favor del Gamonal, que Amenábar, el Gamonal, había comprado, ¿no? A los jueces, o sea, a todo el sistema judicial, y no solo judicial, no policial, y a los policías todos los había comprado, o sea, les dio plata. Entonces Benito Castro se da cuenta, pues, ¿no? De que él pensaba hacer nuevamente un nuevo juicio, ¿no? Se da cuenta que un nuevo juicio es por gusto, porque el Gamonal tiene tanto dinero que puede comprar, ¿no? A la policía, a los militares, a los jueces, a todo el mundo. ¿Y vas a luchar contra ellos de esa forma? Nunca. Entonces Benito Castro lo que hace, decide recuperar sus tierras a la fuerza, usando armas. Entonces, ¿no? Benito Castro, como ha sido militar, entonces organiza, ¿no? A todos los hombres ahí del pueblo, ¿no? Jóvenes y adultos, ¿no? Para la guerra. Claro, un problema de la comunidad es que no tienen dinero, ¿no? No pueden comprar armas. En cambio, el Gamonal tiene su ejército que cuida su hacienda, que son, dice, ¿no? Policías y militares retirados, ¿no? Que trabajan ahí como vigilantes, guardaespaldas del Gamonal. Y empieza pues la guerra, ¿no? Entre la comunidad liderada por Benito Castro y el Gamonal y su ejército, ¿no? Y obviamente en esta guerra va a ganar también el Gamonal, ¿no? Porque su ejército está formado por ex policías, ex militares, y todos tienen armamento moderno. En cambio, la comunidad se defiende, ¿no? Con algunas pistolas, algunos fusiles anticuados, con su machete, con su honda, y pierde la guerra, ¿no? El último en morir va a ser Benito Castro. Finalmente, ¿no? Amenábar logra matar, ¿no? O sea, su gente lo mata a Benito Castro. De esta forma, cuando muere Benito Castro, finalmente muere Rumi. Ha ganado el Gamonal. Ha perdido la comunidad. Entonces, en esta novela gana el mal, el malvado. Pierde el bien, el bueno. El otro gran escritor, José María Arguedas, ¿no? Bueno, José María Arguedas nació en Andahuaylas, Apurímac, ¿no? Nació entonces en la sierra. Eh, Él aprendió a hablar quechua, ¿no? O sea, su lengua materna es quechua. Y luego, ¿no? También aprende a hablar español.
O sea, Arguedas, desde que era pequeño, fue bilingüe. Hablaba perfectamente quechua, hablaba perfectamente español. Su padre era un abogado. Dice que su mamá murió cuando tenía 3 años, ¿no? Se quedó huérfano de pequeñito. Su padre se volvió a casar con una hacendada, una mujer que tenía mucha plata, tierras, ¿no? Y la madrastra lo odiaba a José María. Y entonces, Arguedas, que también físicamente era un tipo blanco, ¿no? Era blanco. Pero él se siente indio, ¿no? Porque él habla quechua desde pequeñito. Él ha vivido, ¿no? Con los indios, que eran los peones, ¿no? De su madrastra. Él dice, pues, ¿no? Que cuando era pequeño, era huérfano, mi madrastra me mandaba a la cocina con los indios, ¿no? Y claro, la madrastra pensaba que de esa forma lo estaba castigando, ¿no? El papá no estaba ahí porque el papá paraba viajando, como era abogado, paraba viajando por diferentes provincias. Pero José María dice, ¿no? Que más bien él era recontra feliz en la cocina con los indios, porque eran sus amigos, lo querían, lo cuidaban. Así que la madrastra no sabía, ¿no? Que él era feliz con los indios. José María Arguedas, como ustedes saben, es samarquino también. En San Marcos estudió literatura pura, en San Marcos también estudió antropología. O sea, Arguedas estudió 2 carreras en San Marcos. Él dijo, ¿no? Que había estudiado las 2 carreras para contar, ¿no? En sus estudios, cómo eran los indios verdaderos. Porque él dice, no, toda la gente que escribe de los indios hablan falsedades, decía él, ¿no? Porque no conocen las emociones, ¿no? Lo subjetivo del indio. Bueno, era cierto, ¿no? En cambio, él los conoce, ¿no? Desde niño los conoce. Su obra maestra, Los Ríos Profundos, que es un título metafórico, ¿no? Los Ríos Profundos sería algo así como lo andino auténtico, ¿no? Significaría lo andino auténtico. Esta novela está narrada en primera persona, ¿no? ¿Quién nos cuenta su vida? Ernesto. Ernesto es un adolescente de 14 años. Él nos cuenta su vida. Esta novela empieza cuando Ernesto dice, ¿no? Que, o sea, es una novela que tiene alguna relación con la vida, digamos, real de José María Arguedas, ¿no? Pero claro, ya es ficción, ¿no? Porque él al empezar la novela dice, pues, ¿no? Que su madrastra lo maltrataba, ¿no? A Ernesto, que su padre era abogado, que paraba viajando, así casi nunca veía a su padre, ¿no? Así que la novela empieza cuando su papá llega, ¿no? Al pueblo donde vive él, Ernesto con su madrastra y los indios, ¿no? El papá entonces le dice, no, a Ernesto, vámonos de viaje, le dice, ¿no? ¿A dónde van a viajar? Al Cusco. Entonces, ¿no? Desde Apurímac al Cusco viajan a caballo. Claro, en ese tiempo se viajaba a caballo, no había carro, ¿no? Entonces Ernesto y su papá viajan a caballo al Cusco, ¿no? Varios días viajan, finalmente llegan al Cusco ya en la noche, ¿no? En el Cusco, el papá de Ernesto tiene un pariente conocido como el Viejo, que es un hombre millonario, ¿no? Un hacendado que tiene tierras y dice, ¿no? Casonas, grandes casonas en el mismo Cusco. Y entonces, cuando llegan al Cusco, este pariente del papá, el Viejo, los maltrata, porque le dan para que duerman esa noche, ¿no? La peor habitación que tienen, dice, pues, en una casona en el centro del Cusco, que está junto, ¿no? Al corral donde duermen los animales. Entonces allí había un olor muy, muy penetrante, ¿no? Entonces el papá de Ernesto lo toma esto como una ofensa, ¿no? O sea, yo llego de visita donde mi pariente y en lugar de darme un lugar, digamos, normal para que yo duerma, ¿no? Me da lo peor. Así que el papá de Ernesto está molesto, ¿no? Con el viejo.
Así que el papá le dice, no, mañana mismo nos regresamos a Bancay. Y entonces le dice a su hijo, ¿no? Ernesto, aprovecha que estamos en el Cusco, sale y dice, ¿no? Conoce la calle y la plaza del Cusco. Ernesto sale, así de noche, ¿no? Camina por esas callecitas tan hermosas, ¿no? Del Cusco, de tiempo de los incas, conoce el Coricancha, ¿no? Y Ernesto se emociona tanto, ¿no? De conocer esas piedras increíbles, ¿no? Que están allí, que él emocionado dice, ¿no? Abrazaba las piedras, los palpaba, los abrazaba. Y entonces él siente, ¿no? Que cuando tú tocas la piedra, lo abrazas, dice que se escucha el latido del corazón de la piedra. Eso se llama el animismo, ¿no? Claro, realmente el que estaría latiendo el corazón sería pues de Ernesto, ¿no? Pero era tanto su emoción, ¿no? Su emoción de abrazar una piedra inca milenaria, que él escuchaba, ¿no? Cómo latía el corazón de la piedra. O sea, es la emoción, es una forma de identificación. Y claro, también para el mundo andino, la naturaleza, las piedras, los cerros tienen vida, pues, ¿no? Claro, es una concepción, ¿no? Una concepción. Y al día siguiente, entonces, no, se regresan a Bancay. Pero, pero, el papá le dice que no van a regresar de frente a Bancay, sino que van a hacer un viaje largo por varias provincias. Además, el papá le dice, bueno, como casi nunca viajábamos, entonces ahora vamos a viajar, le dice, ¿no? De ese modo van a llegar a Huamanga, Huancavelica, Huancayo, van a salir finalmente a Yauyos, ¿no? Que es la Sierra de Lima, ¿no? O sea, es un viaje que dura meses, recorriendo diferentes pueblos, ¿no? Provincias de la sierra, ¿no? Finalmente de Yauyos van a llegar, pues, se supone que a Cañete, ¿no? A Cañete y a Ica, a la costa. Entonces, eso es interesante, ¿no? ¿Qué significa ese viaje para Ernesto? Bueno, de alguna forma es conocer el Perú, es conocer lo andino, auténtico de Perú. En Ica, el papá le dice, Ernesto, ya no vas a volver al pueblito, le dice, ¿no? Donde siempre has vivido, te vas a quedar en Abancay, en la ciudad, ¿no? De Abancay, a estudiar. No le dice, tienes 14 años, tienes que estudiar en el colegio, ¿no? Bueno, en un principio a Ernesto no le gusta la idea, ¿no? De estar en el colegio porque él ama el campo, ¿no? Ser libre en el campo. Pero bueno, no puede hacer nada, ¿no? El papá lo había matriculado en un colegio, es un colegio religioso, dirigido por un sacerdote, y es un colegio donde se estudia internado. Solamente tienen salida los domingos. Claro, ¿no? Porque en Abancay no tienen casa, ¿no? Entonces el papá le dice, no te quedes acá, vas a vivir en el colegio, sales los domingos a pasearte, ¿no? Y el papá le dice que siempre le va a mandar el dinero, ¿no? Y que el colegio está pagado. De ese modo, Ernest empieza su estudio, ¿no? El problema es un colegio lleno de violencia. Eso es interesante, ¿no? Un colegio religioso dirigido por un sacerdote, pero es un colegio violento. El problema es, dice, ¿no? El primer día de clases ya es impactante para Ernesto, ¿no? El primer día que va al colegio, ¿no? Cantidad de niños y jóvenes. Y entonces él se da cuenta, ¿no? Que los escolares están divididos en dos grupos, los blancos y los indios. Ernesto automáticamente se va caminando al grupo de los indios porque él se siente indio, pues no porque él habla quechua. Pero los niños y jóvenes indios lo rechazan. Le dicen, no, Ernesto, tú no eres de nuestro grupo. Tú eres un blanco. Claro, físicamente Ernesto era un tipo blanco. Le dicen, no, tu grupo está allá al frente, donde están los blancos. Ernesto obviamente se queda conmocionado, ¿no? O sea que mis amigos, mi gente, los indios me rechazan. Y bueno, dice, no.
comenzó a caminar al otro lado, pues no, para juntarse con los blancos que se parecían a él físicamente, ¿no? Los blancos tampoco lo aceptan, ¿no? Tampoco lo aceptan. Le van a decir, Ernesto, tú no eres de nosotros, tú eres un indio, tú hablas quechua, tú vienes de un pueblito. Entonces Ernesto en su primer día de colegio vive pues una crisis, ¿no? O sea, ¿qué soy? O sea, los indios me rechazan, me dicen que no eres indio. Los blancos también me rechazan, dicen que no soy blanco. O sea, finalmente, ¿qué soy? Bueno, ¿no? Soy un blanco, un blancón, ¿no? Que habla quechua. No sé qué soy. Y claro, ¿no? Ernesto comienza poco a poco a descubrir, pues, ¿no? De que él es un mestizo. Es un mestizo. O sea, tiene de ambos lados, de ambas culturas, ¿no es cierto? Ya el físico, ¿no? La piel, ¿no? De una cultura y de otra cultura tiene, ¿no? Su lengua, ¿no? Su lengua, su cultura. O sea, dos culturas mezcladas en una persona. Es el mestizo. Y así, ¿no? Estudia en ese colegio muy violento, ¿no? Ahora, claro, ¿no? En ese colegio conoce, pues, a buenos amigos. Por ejemplo, su gran amigo es Antero, ¿no? Y el malo del colegio es Lleras, ¿no? Era un joven que era un tipo muy alto, ¿no? Que era líder de una pandilla, ¿no? O sea, hay una pandilla en el colegio, a pesar de que es religioso, ¿no? De que es dirigido por un sacerdote. Otra escena muy interesante de esta novela es un día llegó al colegio Antero, no, conocido como el Marcasca, porque tenía, dice, lunares por toda la cara, ¿no? Era un lunarejo, ¿no? O sea, el Marcasca significa el marcado o el lunarejo. Dice que Antero pues llevó al colegio un zumbayo, que en castellano es el trompo, en quechua es zumbayo. Entonces, ¿no? De pronto dice, no, todos en el colegio se enteraron que Antero había llevado un trompo al colegio, no sé, un zumbaillo. Y todos lo siguen, ¿no? Lo siguen. Entonces dice, no, toda la multitud comenzó a rodear pues a Antero, ¿no? Pero Antero no tuvo otra salida que irse corriendo, ¿no? Al patio más grande del colegio, sacó el trompo, lo lanzó para que baile, ¿no? Y entonces Ernesto, quien está contando la historia, él dice, ¿no? Que por unos segundos, mientras el trompo bailaba, todos los escolares se quedaron así como hechizados, como embrujados. Dice, todos miraban así, ¿no? Maravillados cómo bailaba el trompo, el zumbayo. Y entonces Ernesto dice, ¿no? Fue un instante maravilloso, ¿no? Donde todos parecían estar ahí, embrujados, ¿no? Por este juguete que bailaba, ¿no? Que es un juguete simple de madera, pues, ¿no? Entonces Ernesto dice, fue un instante, ¿no? Así, de paz, de tranquilidad, de armonía, ¿no? De lo maravilloso, ¿no? De una escena. O sea, cómo este juguete pudo, digamos, no maravillar por unos minutos a toditos, ¿no? Porque era un colegio violento. Ya era constante, ¿no? Las peleas, ¿no? Los abusos. Diríamos que en términos modernos, ¿no? Acá en este colegio se practicaba el bullying a cada rato. Pero cuando bailó es un bailo, todas esas cosas, dice, ¿no? No existieron por unos minutos. Hasta que finalmente se rompe el encantamiento, pues, ¿no? Porque Lleras, el matón, el abusivo, ¿no? Interrumpe, ¿no? El baile del trompo, ¿no? E intenta apropiarse del trompo, ¿no? Intenta quitarle su baile a Antero. Felizmente dice que Antero lo lanzó, ¿no? Ahí por las paredes. Y entonces son, ¿no? Dos escenas impactantes que les cuento, ¿no? La novela termina cuando finalmente llega a Bancay una peste, ¿no? Acá dice, ¿no? La peste del tifus.
O sea, es una pandemia tan así como el COVID, ¿no? Porque toda la gente es atacada por el tifus, por la peste. Y claro, se mueren, ¿no? Y claro, como siempre, los que más mueren son los pobres, ¿no? Que acá en la novela lo llaman colonos, ¿ya? Los colonos son los migrantes que vienen de otros pueblitos, ¿no? A Bancay, a la ciudad, ¿no? A buscar trabajo, a ganarse la vida, ¿no? Y claro, viven en los alrededores, ¿no? Solo colonos. Finalmente también la peste ingresa al colegio, entonces una mañana, ¿no? Todos los colegiales también huyen del colegio, ¿no? Finalmente el colegio queda vacío, no hay nadie, porque además había muerto, ¿no? La opa Marcelina ahí en el colegio, ¿no? Entonces ya saben que ya llegó al colegio la peste. La novela termina cuando Ernesto vuelve a su pueblo, ¿no? Abandona Bancay y por el caminito va subiendo a su pueblo. O sea, Ernesto regresa a su pueblo. Jóvenes, entonces aquí tenemos las claves, ¿no? Bien, entonces fueron geniales narradores, ¿no? Ciro Alegría, El Mundo de Sánchez Ajeno y Arguedas, Los Ríos Profundos. Bien, de este modo terminó nuestra sesión de hoy día. Estamos cada vez más cerca al examen, ¿no? El examen es la primera semana de marzo, ¿no? Así que supongo que ustedes están estudiando furiosamente, ¿no? Todos los días, ¿no? Y claro, cada vez que está más cerca el examen, uno ya ni duerme, ¿no? Solamente leer y leer y leer y hacer ejercicios y ejercicios, ¿no? Es la única forma de ingresar, pues no hay otra forma, ¿no? No hay milagros, ¿no? Que tengan un buen día. Nos vemos el próximo martes.